Muy a menudo, cuando tratamos de resolver límites de fracciones con polinomios, nos encontramos con el inconveniente que tras reemplazar el valor del límite tanto en el numerador como en el denominador, estos nos arrojan un valor de 0/0, lo que produce una indeterminación. El día de hoy estaremos analizando este caso para indicar cuál es el procedimiento adecuado que debemos seguir para solventar esta situación. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que actives la campanita para recibir notificaciones sobre el contenido que estaremos subiendo permanentemente. Hola, mi nombre es Diego y bienvenidos a Eureka Nivelación. Comencemos. Como mencionábamos inicialmente, la característica de este tipo de ejercicios es que al reemplazar el valor del límite en el numerador y en el denominador, esto tiende a darnos una expresión de 0/0. Si aquí nosotros nos ponemos a analizar este ejercicio, nos vamos a dar cuenta de que al reemplazar 1 en el numerador, vamos a tener lo siguiente. 1 al cubo, 1 más 4 por 1, tendríamos 5 hasta ahí, 5 menos 3 por 1, que nos daría 2. 2 menos 2 nos va a dar un valor de 0. Muy bien, a continuación vamos a reemplazar el valor de 1 en el denominador. 1 más 13, 14. 14 menos 14 nos da un valor de 0. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí una indeterminación. Es decir, una operación que no se puede resolver, algo que no se puede dividir. Entonces, el siguiente paso que nosotros debemos adoptar cuando nos encontremos con estos casos de indeterminaciones es buscar la manera de levantar o romper esa indeterminación. ¿Y cómo se lo puede hacer? En estos casos, lo más recomendable es tratar de factorar estos polinomios. Factorar el numerador como factorar el denominador. Con el fin de que entre los factores que nosotros encontremos en el numerador y en el denominador, tengamos factores comunes que tiendan a eliminarse o simplificarse. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a ver. Copiamos el polinomio correspondiente al numerador, x cubo más 4x cuadrado menos 3x menos 2. Este polinomio de grado 3 se puede factorar mediante una operación de división sintética, ¿sí? O división de polinomios. Sacamos los factores o coeficientes numéricos correspondientes a cada grado del polinomio y aplicamos la regla de división. Entonces, vamos a dividir para 1 y vamos a probar con 1 a ver qué sucede. Bajamos el primer término, 1, y multiplicamos 1 por 1, que nos da 1. Sumamos 4 más 1, 5. 5 por 1, 5. 5 menos 3 nos da 2. 2 por 1 nos da 2. Menos 2 más 2 nos da un valor de 0. Por lo tanto, quiere decir que al obtener un 0 en la división, esta ha sido exacta. Entonces los factores correspondientes a esta división sería igual a x, el número que tomamos con signo cambiado, y vamos tomando estos valores de los coeficientes, bajando un grado respectivamente, x cuadrado más 5x y más 2. Y de esta manera hemos logrado factorar el polinomio correspondiente al numerador. Vamos con el denominador y tendríamos lo siguiente: x cuadrado más 13x menos 14. Como tenemos sucesión en los grados de los polinomios, es decir, cuadrado, x a la 1 y x a la 0, extraemos los coeficientes numéricos sin ningún problema. 1, 13, menos 14. Y aplicamos el mismo método, o simplemente podemos aplicar una factorización directa. Es decir, vamos a buscar, al ser un trinomio cuadrático, vamos a sacar x y x en cada factor, ¿sí?
y vamos a buscar dos números que multiplicados entre sí me den menos 14 y sumados entre sí nos den 13. Por lo tanto, dos números que cumplan esas condiciones podrían ser menos 1 y más 14. 14 por menos 1, menos 14. 14 menos 1 nos da 13. Y listo. Reemplazamos ahora en nuestra expresión original los polinomios o los factores de los polinomios que nosotros acabamos de obtener. Tendríamos en el numerador x menos 1 por x cuadrado más 5x más 2. Mientras que para el denominador tendríamos x menos 1 por x más 14. Podemos ver cómo se simplifican estos dos factores y nos quedaría límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 5x más 2 y en el denominador x más 14. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor del límite que cuando x tiende a 1 en el lugar de donde está x, ¿no? Entonces tendríamos 1 al cuadrado más 5 por 1 y más 2 sobre 1 más 14. Esto sería igual 1 al cuadrado 1 más 5 por 1 sería 6. 6 más 2 son 8 sobre 14 más 1 nos da 15. Para el siguiente ejercicio vamos a seguir la misma metodología. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros en este límite que tiende a 1 reemplazamos directamente el valor de 1 en el numerador y en el denominador? Entonces vamos a tener 1 más 12, 13, 13 menos 10, 3, 3 menos 3 nos da un valor de 0 sobre, vamos a ver abajo, 1 más 9, 10 menos 6, 4 y 4 menos 4 nos da 0. Por lo tanto, nosotros tenemos pues una indeterminación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros debemos hacer? Levantar la indeterminación y lo haremos pues factorizando el numerador como el denominador. Entonces vamos a empezar con el numerador. Vamos a copiarlo, x cubo más 12x al cuadrado menos 10x menos 3. Como podemos ver es un polinomio de grado 3. Tenemos x cubo, x cuadrado, x a la 1 y x a la 0. Por lo tanto simplemente extraemos los coeficientes numéricos. 1, 12, menos 10, menos 3. En caso que no tuviéramos, por ejemplo, x al cuadrado, el coeficiente sería 0. Se llena con 0 ese espacio vacío, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el método que aplicamos en el ejercicio anterior. Vamos a dividir para 1. Bajamos el primer término, 1, y lo multiplicamos. 1 por 1, 1. 12 más 1, 13. 13 por 1, 13. 13 menos 10 nos da 3. 3 por 1, 3. Menos 3 más 3, 0. Perfecto, entonces es una división exacta. Entonces los factores va a ser x. Cambiamos de signo a ese numerito que lo sacamos de allá. Nos quedaría menos 1. Y lo multiplicamos por x al cuadrado. Vamos bajando un grado, ¿no? X al cuadrado más 13x más 3. Muy bien. Ya tenemos factorado el numerador. Vamos con el denominador. ¿Qué tenemos? X al cubo más 9x al cuadrado menos 6x menos 4. Entonces, recordemos, ¿cómo es que nosotros sacamos u obtenemos este numerito de acá? No siempre va a ser 1, puede ser menos 1, entre otros números. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Al último numerito que nosotros tenemos al término independiente, lo debemos descomponer en sus factores, es decir, los factores para el que este número es divisible. Por ejemplo, vamos al caso anterior, solo para revisar, este menos 2 que tenemos aquí, ¿para qué números puede ser divisible? ¿Cuáles serían sus factores? 1, menos 1. Es decir, el menos 2 yo lo puedo dividir tanto para un positivo como para un negativo. En este caso, 1. ¿Qué otro factor puede ser divisible el menos 2? Para sí mismo, tanto positivo como negativo. Menos 2 también sería divisible para más menos 2. Para de contar no tendríamos más posibilidades, tendríamos 4 alternativas. Más menos 1, más menos 2. Entonces, con uno de ellos, aquí este valor debería hacerse 0, es decir, la división sería exacta. En este caso, el menos 3, ¿para qué números podría ser divisible? ¿Qué factores serían? Más 1 y menos 1, obviamente, para la unidad. Recordemos que todo número es divisible para la unidad y para sí mismo, es decir, para más menos 3. Entonces tenemos también 4 alternativas, de ellas pues se cumplió con 1. Vamos a probar acá, y este es un consejo, un truquito. Al momento de estar factorando el denominador, ya encontramos acá arriba que esta división tiene un factor x menos 1. Por lo tanto, en el segundo también probémoslo con 1 para verificar si la división es exacta. Y lo más probable es que sí, porque este término debería de eliminarse con uno de los factores del denominador. Vamos a ver. Vamos a extraer los coeficientes 1, 9, menos 6 y 4. Bajamos del primero, 1, 1 por 1, 1, 9 más 1, 10, 10 por 1, 10, 10 menos 6 nos da 4. Aquí este es negativo, perdón. 4 por 1, 4. Y menos 4 más 4 nos da 0. Por lo tanto, la división ha sido exacta como ya se preveía. Si es que arriba ya encontramos que se puede factorar utilizando este número, intentémoslo también abajo, porque por lógica debería de simplificarse. Entonces los factores correspondientes de este polinomio sería x, cambiamos de signo al 1, x menos 1, y vamos a ver aquí. Como tenemos con x cubo, empezamos con x cuadrado, es decir, bajamos un grado, más 10x, vamos bajando, más 4, y listo. Ya tenemos el numerador y el denominador factorados. Entonces vamos a volver a nuestra expresión original, límite cuando x tiende a 1, y vamos a reemplazar lo que acabamos de encontrar. Es decir, para el numerador x menos 1 por x cuadrado más 13x más 3. X menos 1 por x al cuadrado más 10x y más 4. ¿Qué podemos ver? Que en el numerador y en el denominador tenemos un factor común, es decir, x menos 1 se simplifica. Y listo. ¿Qué nos queda igual? El límite, cuando x tiende a 1, x cuadrado más 13x más 3 sobre x cuadrado más 10x más 4. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Como estos polinomios ya no son factorables, simplemente procedemos a hacer el reemplazo del límite en el valor de x, ¿no? Tendríamos que esto es igual a, trazamos una línea de fracción y veamos, 1 al cuadrado más 13 por 1 más 3, 1 al cuadrado más 10 por 1 más 4. Muy bien, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? 1 más 13 nos da 14, 14 más 3 son 17. 1 más 10 nos da 11, 11 más 4, 15. Y el resultado para este límite ha sido de 17 quinceavos. Entonces, siguiendo el procedimiento adecuado, llegamos a encontrar este resultado levantando la indeterminación.